Bien, señores, seguimos hablando con el doctor César Amadeo Peralta, abogado, penalista, y los, los temas pendientes lo hemos dejado para último, lo más importante. Doctor, se habló de delación premiada y se habló de justicia restaurativa, que es por lo que nosotros propugnamos. No existe aquí la delación premiada, pero yo quisiera que nos hable un poquito de justicia restaurativa, que es lo siguiente. Todo el mundo sabe que una persona que haya cometido un acto irregular en el manejo de fondos ajenos, del Estado o en el sector privado, defalcar un banco, robar del Estado, implica una pena ineludible si se prueba. Ahora, en el caso de justicia restaurativa, yo me llevo de un principio de la Iglesia Católica. Cuando alguien va y le confiesa a un cura que se robó un dinero, el cura le dice, ve y devuelve y vuelve a confesarte. Pero como quiera le pone una penitencia, pero tiene que primero devolver lo robado. Existe la posibilidad de que un funcionario defalque al Estado, vaya a los tribunales, se niegue a devolver, busque un buen abogado y la pena sea, por ejemplo, de 10 años de prisión, pero los bienes pueden ser de 10 o 15 millones de dólares. Y él dice, bueno, me voy a quedar 10 años, pero no me van a matar, voy a dirigirme el negocio desde la cárcel. Existe aquí la justicia restaurativa. Primero devuélveme y después vamos a ver lo menos que logramos con el juez para que te dé prisión. Mire, esa pregunta yo se la voy a circunscribir. A República Dominicana ha tenido siempre falta de voluntad. Falta de voluntad para llevar a cabo lo que la ley le permite. En los últimos años, en la última década, nosotros no tenemos un solo preso de corrupción. Eso deja dicho que hay falta de voluntad para que eso sea así. El Ministerio Público también ha sufrido vamos a decir, de ese mal de no haber investigado de manera profunda, de haber archivado procesos y de alguna u otra manera hasta confabularse con el imputado. Pero definitivamente que sí, la justicia restaurativa, aunque no tiene ese nombre en el ordenamiento procesal penal, pero sí es posible y sí es viable. A un imputado inmediatamente se le abre una investigación por lavado de activos y eso incluye a todos los miembros que los rodea a través inclusive del sistema financiero y por diversas vías. Usted puede tener la seguridad de que el dinero robado va a retornar a las arcas del Estado. Pero lo primero que tiene que haber es voluntad. Si lo que existe es una voluntad corrupta, una voluntad perversa, una voluntad cómplice, el Estado dominicano no lo va a recuperar. De ahí que inclusive cuando el nuevo gobierno esté contratando firmas de abogados, debe hacer hincapié precisamente en seriedad, en honestidad, en experiencia en recuperación de esos activos, en experiencia en materia penal y tendrá un buen resultado. Eso es posible. Ese proceso, doctor, su sentido común, que en el derecho debe de primar mucho, el sentido común le dice que usted debe comenzar a negociar con el imputado o primero tiene que probarle al imputado que él cometió el hecho. ¿Cuál de las dos cosas van primero? Bueno, lo primero que debe primar para tener sustento en el inicio de cualquier conversación o de proceso o de medida de coerción es tener mínimamente una auditoría de la Contraloría General de la República. Inmediatamente usted ya tiene el indicio de que ese funcionario cometió diversos delitos
en la construcción de una escuela, de un hospital, de lo que sea, ese es un momento propicio para que ese exfuncionario o funcionario le busque una solución a su proceso. De no hacerlo, el Ministerio Público ya tendrá un apoderamiento, pero la institución afectada también se va a constituir en parte civil en ese proceso, y antes de que pueda surgir inclusive una condena, ese imputado puede llegar a un acuerdo con el Estado Dominicano y devolver los bienes. Pero para llegar a ese acuerdo, para llegar a esa etapa, tiene que existir voluntad de no devolverse y de no negociar y de buscarle una solución que sea real en beneficio del pueblo. Y de hecho eso es lo que el país está esperando. De ahí que antes de comenzar un proceso, para nada el Estado se sienta con un imputado a decir, dime qué tú tienes, dime qué me vas a devolver, porque él siempre entiende que no ha hecho nada, se haya robado todo lo que se haya robado, dice, no sé de qué tú me hablas, yo no sé de qué tú me estás diciendo. O sea, hay que probárselo, hay que acusarlo, hay que pedirle medida de coerción para que pueda entrar en razón. Esa es la situación real aquí. Doctor, ¿qué pasaría si el Estado contrata 10 abogados idóneos y le dice, mire, usted lo vamos a contratar para el caso tal y le distribuye los casos bajo contrato? ¿A esos abogados le paga el Estado o le paga el acusado? Bueno, dentro del contrato de prestación de servicios profesionales, lo más claro es que sea el Estado Dominicano que le pague producto de la recuperación que el abogado realice. Bien. No sería muy ético permitirle al abogado el que pueda negociar con el imputado el tema de sus honorarios, porque ahí entrarían en juego muchas situaciones. Pero el abogado lo que tiene es que llevar su caso, recuperar sus bienes. Ese abogado contratado por el Ministerio Público, ¿tiene cierta función de Ministerio Público o es simplemente un abogado que le ponen como de oficio? No, ese tipo de contrataciones que ha anunciado el nuevo gobierno debe hacerla precisamente es la institución afectada, no es el Ministerio Público. El Código Procesal Penal también le permite al Ministerio Público la contratación de abogados especialistas en alguna rama, en alguna área, o cualquier profesional o técnico que domine un tema. Eso lo permite el Código, pero en este caso de la recuperación de estos bienes, es el Estado, voy a mencionar una institución cualquiera, es el Ministerio de Obras Públicas quien tiene que contratar a los abogados que van a llevar el caso para que se constituyan como actores civiles en el proceso junto al Ministerio Público, porque el Ministerio Público en ese caso va a procurar condenas y multas, pero el abogado privado va a trabajar en la recuperación de bienes en beneficio del Estado, pero va a procurar también el resarcimiento de daños y perjuicios que ha sufrido el Estado y la sociedad producto de esos actos de corrupción. Ahí es que radica la importancia de esos abogados privados, porque el Ministerio Público tiene la facultad de investigar y de perseguir, pero el Ministerio Público no tiene inclusive la capacidad gerencial. El Ministerio Público necesita de mayor auxilio económico, inclusive para llevar muchas investigaciones. Hay auditorías que hace el Ministerio Público que cuestan hasta 4 y 5 millones de pesos, según la magnitud de la empresa o la entidad pública que vayan a auditar. Y de ahí que si no le aumentan el presupuesto a ese Ministerio Público, hay investigaciones a veces que se quedan un poco bailando. Pero la presencia de esas oficinas de abogados le va a inyectar sangre nueva, le va a dar impulso a esos procesos y definitivamente será de beneficio para la nación. ¿Puede ocurrir que un proceso cueste más de la suma que se esté persiguiendo? Se puede dar el caso que el proceso cueste más. La justicia en República Dominicana sigue siendo cara, lenta, reiteradamente costosa. Es costosa.
y puede haber un proceso de corrupción por un monto a veces tentativamente insignificante en relación con otros, pero el solo hecho de tener que querellarse, solicitarle medidas de coerción, asistir a audiencias preliminares de conocimiento de pruebas, asistir a juicio de fondo, para el Estado pudiese ser más costoso. Eso ha sucedido en varias ocasiones. Doctor, usted dice que quien debe contratar es el departamento. Vamos a suponer que el Ministerio de Obras Públicas del gobierno pasado fue manejado durante 7 años por un incumbente y el monto de presupuesto usado podía ser perfectamente de 20,000 millones de pesos. Cuando se trata con un abogado, ese ministerio, tratan la gestión completa o, por ejemplo, el asfalto es lo que vamos a tratar solamente, la acusación sobre la sobrevaloración de asfalto. ¿Cuál de las dos cosas que se hacen? ¿La gestión o un caso? La institución debe estar clara de qué es lo que persigue con cada proceso y cuando apodera a un abogado tiene que apoderarlo del contrato de asfalto tal y tal, el contrato número tal que involucra a fulano de tal, al que la institución entiende que ahí hubo actos de corrupción y de qué manera existieron los actos de corrupción. Y eso muchas veces lo va a determinar una auditoría o informes técnicos que prepara esa institución. El abogado contratado tendría la facultad no solamente de trabajar en una parte de la investigación aliado al Ministerio Público, sino también en la preparación de la querella, en la constitución en actor civil, en darle seguimiento ante la medida de coerción, en estar presente en todo momento en audiencia preliminar, en el juicio de fondo, en la Corte de Apelación, en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Constitucional. El abogado que contratan debe iniciar el proceso y seguir a su lado hasta que termina. Eso es lo más idóneo que suele suceder. Doctor, en el caso de que en el presupuesto de ese departamento, educación, obras públicas, salud pública, no exista un capítulo para los fines de contratar un abogado y no esté, el abogado puede arriesgarse a tomar un caso de un departamento si no está en su presupuesto. Definitivamente, por ejemplo, en estos momentos viene de la Presidencia de la República la voluntad de contratar oficinas de abogados para recuperar los bienes robados. Entonces, ese dinero que le van a pagar a los abogados, la mayoría de ese dinero va a salir de los propios bienes recuperados. El abogado tendría derecho también a solicitarle adelantos en cuanto a los gastos y a los honorarios para llevar procesos de muchas de esas magnitudes. Usted se va a encontrar con casos hasta de 56 millones de dólares. Entonces, un abogado que vaya a llevar un proceso de eso tiene que estar bien fondeado económicamente, inclusive le conviene al Estado avanzarle una partida presupuestaria de sus gastos a los fines de que ese abogado no se encuentre en una situación calamitosa frente a un proceso grande, el cual el hambre pueda permitirle ser hasta permeado. Bien, doctor, si llega un caso a un abogado de ese tipo o a la misma Procuraduría, dice, mira, nosotros tenemos aquí la investigación y usted tomó del ejercicio de su gestión 100 millones de dólares, que son 6,000 millones de pesos. De ese dinero nosotros tenemos la prueba. Y el hombre te dice, mire, ese dinero primero no es de 6,000 millones, sino de 2,000, porque lo confiesa, porque una parte se invirtió en la obra. De esos 2,000 yo lo deposité en un banco. El banco aceptó esos 2,000
y yo tengo aquí un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos donde yo pagué el 30% de los beneficios de 2000, que fueron 600 millones y mil el recibo. ¿Ya con eso él exime de culpa? ¿O tiene que decir el origen de los 2000? Exacto, para nada estaría eximido de culpa. Con el tema de corrupción, lavado de activos y todos los delitos que prevé el artículo 11 de esa ley 155, toda persona, sobre todo vinculada al Estado, está en la obligación de probar el origen lícito de esos bienes. Y el simple hecho de que un funcionario haya manejado una cantidad y exista algún descuadre en la institución, ya él puede ser imputable. Pero todo eso, las auditorías son lo que lo van a incriminar. A los jueces les gustan las auditorías porque la auditoría, aparte de que tienen un recuento detallado en varias páginas, también hay un capítulo que habla de las conclusiones. Y en las conclusiones dice: hemos determinado que fulano de tal ha incurrido en peculado, asociación de malhechores, cohecho, corrupción y otra falta grave en violación a la ley tal, tal, tal y tal. Y de ahí es que los jueces se basan, no solamente para imponer la medida de coerción, sino también la condena definitiva. Bien, doctor, a pesar de que cuando se toma un caso se juzga lo ocurrido aquí en el país, cuando hay hechos que ocurren en más de una nación, es decir, hechos que son binacionales o trinacionales, como el caso de Odebrecht, que hay parte de la prueba fuera del país o se toma solamente lo local. Me refiero a que si un ministerio público o un juez debe tomar en cuenta que esa fue una política que, si usted lo analiza desde el año 2000, desde el gobierno de Hipólito Mejía al gobierno de Danilo Medina, o del gobierno de Cardoso en Brasil hasta el gobierno de Bolsonaro ahora mismo, tiene 4 o 5 presidentes que intervinieron en esas operaciones, inclusive a veces hasta de vendedores. Mira, te puedo financiar tu trabajo, te puedo hacer una obra de buena calidad, pero hazla con una compañía brasileña. ¿Los jueces pueden tomar eso en cuenta o ellos no? Todo el mundo es igual frente a la justicia. República Dominicana es signataria de varios acuerdos internacionales de cooperación mutua en materia penal. Esos acuerdos firmados con la mayoría de los países, sobre todo de habla hispana, acuerdan el intercambio de información privilegiada en relación en materia de corrupción, en materia de narcotráfico y en materia de lavado de activos. República Dominicana perfectamente podía ir a Brasil, podía mandar fiscales, obtener información privilegiada, traerla traducida a la República Dominicana, y esa prueba sí podía ser admitida en un juicio, al igual que en cualquier otro proceso. Eso tiene canales. Inclusive cuando hay una prueba traducida en un idioma diferente al español, también eso se busca un intérprete judicial y se formaliza una legalización. Pero también en la audiencia ese intérprete puede, aparte de la traducción que hizo, determinar qué dice realmente la prueba. Cualquier prueba en el ámbito internacional de la comisión de delitos, como el soborno transnacional que existe en la ley de lavado de activos, puede ser aplicable perfectamente. Ustedes saben, es de conocimiento de todos, que aquí posiblemente no se fue a Brasil, no se quiso ir, si se fue escondido, pero no sabemos nada de Brasil. Pero otros países sí fueron al Ministerio Público brasileño, y por eso usted ve que hay ex senadores, ex vicepresidentes y hasta presidentes en el banquillo de los acusados. Bien. República Dominicana se vio envuelta en un manto de impunidad que llegamos a un momento donde estábamos perdiendo hasta la capacidad de asombro. Doctor, en el proceso existen documentos, hasta fotografías de reuniones de la anterior administración con procuradores norteamericanos y con
fiscales brasileños. Esas informaciones obtenidas tienen solución de continuidad y el actual Ministerio Público puede disponer de ella o tiene que iniciar de nuevo un proceso de visitas a Brasil y Estados Unidos. Bueno, bajo el entendido de que la investigación del caso Odebrecht es una investigación que quedó muy coja y que eso va a permitir que ese expediente no vaya a ninguna parte, es prudente que el Ministerio Público actual haya comprado ya los pasajes para ir a Brasil y recabar cualquier tipo de pruebas que de una u otra manera o no llegó a República Dominicana o la ocultaron o la desaparecieron. Ese caso Odebrecht puede perfectamente ser reabierto en relación con otros imputados que no participaron en este proceso, sobre todo si las pruebas son determinantes y avasallantes. En República Dominicana todo el mundo necesita saber a quién pertenecen esos codinombres con los cuales el Departamento de Operaciones Estructuradas pagaba cheques, pagaba sobornos o pagaba operaciones. Todo eso está en registros contables dentro de la empresa y eso puede llegar válidamente a República Dominicana si hay voluntad, como le he dicho en cerca de 8 ocasiones. La falta de voluntad hace que la impunidad reine en toda la República. Doctor, pero aquí mismo tenemos ejemplos de que aún habiendo un fiscal del distrito, cuando era Distrito Nacional, y un Procurador General de la República, en que en el caso Quirino, la fiscal le pidió al procurador, que fue primero fiscal, y le dijo, díganos cuál fue el acuerdo que usted hizo con Estados Unidos para poder darle curso a la extradición de Quirino. Realmente puede haber negociaciones que no se le pasan ni siquiera al propio país. Con el caso de Quirino, les recuerdo algo. Quirino estaba siendo imputable de un hecho en donde el Procurador General de la República actual viajó inmediatamente a los Estados Unidos y allá fue como si solicitaran que fuera solicitado en extradición Quirino Ernesto Paulino Castillo. De ahí que cuando el procurador vino a República Dominicana, inmediatamente llegó la solicitud de extradición. Para que se dé la solicitud de extradición, República Dominicana debe renunciar a cualquier tipo de proceso que esté llevando en contra de un imputado. A Quirino Ernesto Paulino Castillo le fueron retirados todos los cargos que contra él pesaban en República Dominicana para que proceda la extradición, por eso se fue. Ahora, ¿cuál es la nueva situación procesal? Quirino, no teniendo ningún expediente en República Dominicana, no debiéndole nada al Estado Dominicano, porque no hizo nada, el Estado no le imputó nada, allá él hizo unos acuerdos, pero básicamente en relación con otros procesos que los Estados Unidos le imputaban. Incluyendo sus bienes aquí. Los bienes en República Dominicana no fueron incluidos en ese proceso. Quirino, luego de haber cumplido una pena en los Estados Unidos en relación con ese acuerdo, cuando él vino a República Dominicana, él vino con todo el derecho que le asiste a reclamar sus bienes y de una u otra manera los ha logrado casi todos. República Dominicana para ese momento no tenía ni siquiera una ley de extinción de dominios, pero esa ley tampoco es que existe, esa ley fue creada, fue aprobada en el Congreso, pero cuando esa ley llegó a la presidencia de la República, ahí la desaparecieron. República Dominicana, de haber tenido una ley de extinción de dominios, le hubiese permitido que inmediatamente una persona es investigada y acusada de la comisión de un delito en cualquier parte del mundo, sea en Noruega, en Bélgica, en cualquier parte de Europa, y tiene bienes en República Dominicana, esos bienes inmediatamente eran incautados y decomisados. Bien. Habría que preguntarse qué pasó en el Poder Ejecutivo que no interesó el que esa ley fuera promulgada. Esa ley, luego de ser aprobada, prácticamente se diluyó en el tiempo. Y ojalá que nuestros diputados, senadores, retomen la ley de extinción de dominios
Eso es una ley beneficiosa para la República Dominicana y le va a permitir la incautación de bienes de cualquier tipo de delitos que se encuentren en República Dominicana. Bien. Doctor César Amadeo Peralta, le damos las gracias. Creo que se ha llenado una agenda bien completa sobre los temas de ahora y les reiteramos nuestras gracias por haber estado con nosotros.